Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Por ahí viene, se acerca, lo veo venir, es el coche térmico, el coche de gasolina, de gasoil, ese que se iba porque entraba el coche eléctrico. Pues espérate que todavía no se va ni con agua hirviendo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues aquí en esta comunidad puedo ver muchas veces que hay mucho seguidor, mucho adepto del coche de combustión, del coche de toda la vida. Añoramos ese rugir, ¿verdad? Ese rugir de la gasolina, ese retemblar del gasoil. Bueno, pues ocurren cosas, y es que ahora mismo, en este momento, se está valorando que el coche térmico a lo mejor no se va a ir por la puerta grande, al menos tan pronto como imponía Bruselas. A ver, una cosa es que el coche eléctrico, yo entiendo que va a ser el coche definitivo, efectivamente, pero como siempre digo, todo a su tiempo. Entonces, cuando tú imprimes las cosas por pelotas, como era el caso de Bruselas con el coche eléctrico, pues estamos incurriendo en saltarnos el a su tiempo, y eso es ir contra natura. Y las cosas se pueden intentar forzar, pero forzar, pues depende si se dejan. Porque estamos hablando aquí de que detrás del coche eléctrico, por mucho que tú lo quieras meter a calzador, pues hasta que ese producto no hay alguien que lo compre, tú no lo vendes. Luego entonces eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, y es que el público está hablando. Y lo que está ocurriendo es que los últimos números que están apareciendo del coche eléctrico de unos meses para acá, es que están bajando los números de ventas, o lo que es lo mismo, que el público, el comprador, el consumidor, el cliente potencial, llámale como te dé la gana, está diciendo no a lo que es el coche eléctrico en el momento actual. ¿Qué tenemos aquí entonces? Pues tenemos un producto que en el resto del mundo digamos que se va abriendo camino, pero que en Europa, pues como digo, por pelotas había que meterlo hasta con fecha. Para el año 2035 prohibido vender el térmico. Bueno, pues como digo, se está empezando a interpretar la respuesta de ese público. Vale, pues tenemos entonces otra respuesta, y en este caso es por parte de los fabricantes europeos. Resulta que cuando hace un par de años aproximadamente Bruselas dijo 2035, pues los fabricantes asintieron y además pusieron fecha ellos mismos. Dijeron, bueno, pues nosotros estaremos listos para 2030 haber eliminado todo el catálogo de combustión y funcionar solamente con eléctrico. 100% eléctrico en 2030. Eso fue más o menos el objetivo de los fabricantes. Bueno, pues ahora mismo y en base a esa respuesta que está teniendo el público, los fabricantes están hablando. Unos más alto, otros más bajo. En el caso de Mercedes lo dice alto y claro. Dice que en 2030 continuará con el térmico y además hasta bien entrada la década de los 30. Así de alto y claro lo dice Mercedes. Pero por otra parte tenemos a Ford, Renault, Mini, Volkswagen, fabricantes europeos también que están diciendo lo mismo, pero más bajo. Digamos que a lo mejor sin decirlo tanto, pero con las acciones que están emprendiendo tanto a nivel fabricación como a nivel proyección de ventas, pues se está viendo que va en la línea de que no van a ir tan rápido como se prometió en su día. ¿Y esto por qué? Pues porque han visto que es inviable. Han visto que los 2 últimos años, donde han entrado en esa batalla de no solamente ir al coche eléctrico a evolucionar con él, a esas enormes inversiones en I+D, sino que es que a la vez tenían que seguir con el de combustión. Y encima, siguiendo las indicaciones de Bruselas, que no solamente se limitaban a esa normativa de 2035, que es que antes se permitían hacer que si la Euro 7, que si no sé qué, para complicar todavía más las cosas, con que si la emisión de las partículas de los de combustión ahora tienen que ser así, complicando todo para que el fabricante tenga que hacer más inversión en esa fabricación de coches que luego en 2035 desaparecerían en teoría, pero sin embargo antes de desaparecer vamos a seguir apretando, con lo cual este tipo de cosas, digamos, iba hundiendo a ese fabricante que de toda la vida andaba con el térmico y ahora andaba a caballo entre el térmico eléctrico, y eso, digamos, ha machacado mucho a este fabricante
que no a un Tesla que sale de la nada y solo tiene que atender a su coche eléctrico. De forma que Tesla coge ese as en la manga, esa ventaja que lleva de no tener que atender o no tener ese lastre del coche térmico, y al final últimamente pues ha hecho importantes rebajas en sus coches, lo cual ha forzado al fabricante europeo también a ir a la zaga con esas rebajas, y lo que ha visto ahora mismo es que no hay retorno. En estos 2 años de tanto esfuerzo en I+D, etcétera, etcétera, y de bajar precios, pues al final no ve el retorno y solamente ve pérdidas. Entonces tenemos fabricantes con muchas pérdidas que están diciendo más alto o más bajo: en 2030 continúo con mi gasolina. Pero al final, ¿será lo que digan los fabricantes o será lo que diga Bruselas? Porque si Bruselas dice 2035 prohibido el coche térmico, pues habrá que vender el coche eléctrico 100%. Sí, pero recordemos un pequeño detalle, y es que en junio, el mes que viene, son las elecciones al Parlamento Europeo, y recordemos lo que ha prometido el Partido Popular del Parlamento Europeo, y es ni más ni menos que si sale este Partido Popular, retirará, o por lo menos revisará, pero vamos, con vistas a retirar, porque en ningún momento estuvo de acuerdo con esta normativa, de forma que lo que haría en principio sería retirar dicha normativa. Que no quiere decir el coche eléctrico ya se ha terminado de por vida, no, todo lo contrario. O sea, si lo he dicho desde el principio, el coche eléctrico será el coche definitivo. Y no lo he dicho al principio de este programa, lo llevo diciendo años. ¿Cuántos años llevo diciéndolo? Que el coche eléctrico, a mi criterio, será el coche definitivo, la tecnología definitiva de movilidad. Sin embargo, a su tiempo, cuando tengan que entrar las cosas. Y es que lo que ha ocurrido ahora mismo, en cuanto a la respuesta del público, es exactamente lo que llevo yo diciendo aquí años también. Y es que cuando tú quieres introducir un producto en el mercado o en un nicho de mercado, tienes que ofrecer mínimo y de base todo lo que están ofreciendo ya en ese nicho de mercado, y además sumar un valor añadido. Si no, pues vas a entrar en una competencia donde has entrado el último y desde luego pues te sacarán todos ventaja. Con lo cual, vuelvo a repetir, tu producto debe contener el 100% de lo que ya están ofreciendo los demás. Y llevo mucho tiempo diciendo que el coche eléctrico estaba por encima de precio del coche térmico. Y me da igual cómo se quiera justificar esto, pero si aplicamos el principio de mercadeo, ese que a mí como inventor se me ha aplicado tantas veces cuando he querido entrar en el mercado, pues entonces tenemos que aquí tú no puedes entrar a un nicho de mercado con un producto que no entre de base con todo lo que ya te estaban ofreciendo. Y el coche eléctrico iba en sobreprecio. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy, que estamos en un momento en que Europa está viendo que el coche eléctrico llegará, pero no por imposición en 2035, por un lado. Los fabricantes ya están alzando la voz. Por otro lado, el Parlamento Europeo, como salga PP europeo, seguramente esa normativa desaparece, y a corto plazo, porque las elecciones son el mes que viene. Bueno, pues si la cosa ya estaba revuelta, por si esto fuera poco, acaba de ocurrir algo, y es que Rusia acaba de encontrar un yacimiento de petróleo en la Antártida. No, pero espera, no te levantes todavía, no, que esto promete. Un yacimiento que reúne aproximadamente 511.000 millones de barriles. El yacimiento más grande que se ha podido encontrar. ¿Esto es mucho o es poco? 511.000 millones de barriles. Pues para que te hagas una idea, viene a ser el doble aproximadamente que todas las reservas que tiene Arabia Saudí. Agárrate que te caes. Y claro, ¿esto qué tiene que ver con este asunto del coche eléctrico? Pues mira, yo creo que aquí lo que siempre ha mandado, manda y mandará, son los intereses. Y bueno, pues es cierto que el petróleo se lleva mucho tiempo explotando y aunque todavía quede, pero cuanto más abajo esté, más hay que invertir para extraerlo. Y eso digamos que enfría, porque claro, eso incide en el retorno, porque ya tienes que elevar el precio del producto, el cual ya está suficientemente alto. Y entonces no puedes ir a 5 euros el litro porque ahí ya volvemos otra vez a la respuesta del usuario. El usuario necesita un coche para ir a los sitios. Si te va a costar a millón ir de aquí a tal, pues entonces vas en tren.
Con lo cual, pues efectivamente el precio y los medios de cómo se obtiene ese petróleo son importantes. Pues aparece esta nueva reserva. Ahora bien, ocurre algo, y es que la Antártida está protegida por un acuerdo de protección antártico firmado en 1959, con lo cual no se podría extraer. He dicho podría. Si leemos el acuerdo, pues dirá, que yo no lo he leído, pero dirá que no se puede extraer nada de allí. Nada, bueno, petróleo en definitiva. Pero sin embargo, pues aquí estamos hablando de intereses. Yo creo que si esto tuviera salida, pues donde dije digo, digo Diego. No es la primera vez que se aplica este principio de donde dije digo. ¿O a ti qué te parece? Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este magnífico programa. Y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.